Normalmente se espera de los alumnos que den respuestas, pero las respuestas no son solo un elemento importante para indagar, sino que una buena pregunta puede ayudar a transformar actuaciones y proyectos. La innovación no es nada nuevo, siempre se ha innovado, pero realmente para innovar es adquirir conocimiento, aplicarlo y luego transformarlo, ¿no? Ese conocimiento en algo diferencial que aporte un valor diferencial, ¿no? Se puede enseñar a innovar claramente. Hay una capacidad que se tiene que ir adquiriendo, hay un conocimiento que se tiene que ir adquiriendo, pero es verdad que hay una serie de valores que son importantes, ¿no? La escuela es un motor de transformación y queremos que ese motor de transformación esté en todo momento pensando cómo se tiene que ir adecuando, cómo se tiene que ir transformando para ir trabajando cada vez más aceleradamente con las nuevas demandas que existen en la sociedad. Pero por supuesto que la innovación se aprende y se aprende sobre todo ejecutando. La teoría es importante, pero hay que ponerla en práctica. Cuando eres muy pequeño, eres muy observador y esa observación no hay que perderla de vista porque observando es como muchas veces exploras determinadas actuaciones, investigas determinadas actuaciones y no hay que perderlas en el recorrido en el que te vas educando en tu trayectoria educativa, ¿no? No sabemos realmente cuáles van a ser las necesidades que van a demandar las empresas, porque sabemos que la demanda va a ser muy transformadora, se va a transformar mucho las capacidades, las necesidades que tengan las propias organizaciones, incluso las propias organizaciones están transformándose. Pero sí que va a haber una serie de conocimiento que tenemos que ir trabajando conjuntamente con ellos. Yo creo que la experiencia, ¿no?, es importante y esa experiencia hay que transmitirla, y los valores, ¿no?, y los valores que tanto nos trasladaron nuestros padres y nuestros aitites y amamas, ¿no?, de ese interés por trabajar con el de al lado, porque yo no lo sé todo, sino que trabajando en equipo voy a poder conseguir mejores resultados, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esos valores van a ser claves. El conocimiento es muy importante y el conocimiento práctico, es decir, ¿para qué aplico esto?, es importantísimo.